Bien, buenos días a todos, encantado de estar con ustedes. Todos hemos visto cómo se gastan los neumáticos y la realidad es que podemos asemejar la condición de la rodilla a la alineación y al balance de las llantas de un auto. Entre peor está la alineación, mucho más la posibilidad de desgaste. El desgaste prematuro naturalmente se inicia cuando hay una pésima alineación y un desbalance significativo. Así es que tenemos que preguntarnos cuánto es lo que se puede tolerar. Como ejemplo, la Torre de Pisa tiene una inclinación solamente de 4 grados, así es que imaginen un poco menos, un poco más, cuánto es lo que se tolera. En este estudio de largo plazo del doctor Ranawat, perdón, de unos pacientes de 15 años de sobrevivencia a las prótesis, de las primeras prótesis condilares, determina que la alineación y el balance son esenciales para conservar las prótesis durante muchos años, sobre todo el balance de los ligamentos, como determina INSAL. Las prótesis que salen de ese rango de alineación en cuanto al eje mecánico están condenadas a sufrir un desgaste cuando menos de más corto plazo. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las causas de falla de la prótesis, básicamente en cuanto al deseje de la colocación de los componentes, el tamaño, no solamente los tamaños grandes, sino también los tamaños pequeños pueden condicionar falla. La mala colocación, en este caso, por ejemplo, la colocación en flexión del componente femoral, o la inestabilidad. En este caso, la inestabilidad por una rotura del ligamento colateral medial. Todo esto como consecuencia nos da aflojamiento, ya sea aséptico o en algún momento séptico, el desgaste del polietileno o de cualquier otra de las partes componentes de la prótesis, y otros trastornos asociados, como en este caso la rotura del tendón patelar. Así es que el objetivo principal sería mejorar la técnica para disminuir la posibilidad de fallo y así mejorar la función y la vida útil de los implantes. De ahí que venga la navegación quirúrgica, que es una herramienta más que tendríamos como para mejorar y modificar nuestras técnicas y el resultado. ¿Qué es la navegación quirúrgica? Bueno, pues es un sistema asistido por computadora que tiene como objetivos principales la alineación adecuada del eje de carga, la colocación y tamaño adecuado y preciso de los implantes y el balance de las partes blandas. Hay diferentes tipos de cirugía asistida por computadora. Primero, los basados en tomografía o resonancia magnética, que dependen de imágenes y estudios preoperatorios. Es un poco más costoso, es un poco engorroso, sobre todo para los pacientes. Y bueno, todavía se utiliza, pero está siendo desplazado. Los basados en fluoroscopio, que dependen transoperatoriamente de un fluoroscopio, naturalmente de la radiación que emite, y también está ciertamente en desuso. Los no dependientes de imágenes, como es el caso del Orthopilot, que son basados en receptores optoelectrónicos y marcadores fijos al hueso. También otra clasificación son los activos, como el caso de los brazos robóticos, que hacen no solamente los cortes, sino también el fresado en el caso de la cadera. Los semiactivos, como en el caso del labio, en donde una pieza de mano que la maneja el cirujano también es conducida con un sistema robótico para determinar con precisión los cortes o el fresado de las superficies. Y el caso nuestro, que es la pasiva completamente, que es el guiado por imágenes. Como ya demostró en la charla anterior, Marian, es una tecnología sin imágenes, nos da una guía transoperatoria con orden lógico y secuencial y nos conduce de forma precisa durante todo el procedimiento.
Funciona captando puntos espaciales como si fuera un GPS local, integrando datos individuales de la articulación y sus centros de rotación. También asiste durante los cortes del hueso y el balance de las partes blandas, determina el tamaño y la colocación precisa de los implantes y permite su alineación en el eje mecánico. Este es un ejemplo de cómo se comporta el navegador durante el acto quirúrgico. Es naturalmente en tiempo real. Tenemos en la parte superior la cámara que emite infrarrojos hacia los receptores o diodos, y estos rebotan la imagen para que se integre en la computadora mediante un software específico. Funciona como un espejo mediante un emisor en la cámara, recibe también la imagen determinada del espejo y la integra. Se colocan dos puntos rígidos o cuerpos rígidos, cuerpos fijos, y uno libre, el cual va a tomar todos los datos durante el procedimiento. Asimismo, se toman los centros kinemáticos o centros de rotación de la cadera, como del tobillo y la rodilla, para determinar la alineación y el balance precorte. Ya obtenidos los datos, se pueden hacer los cortes de la tibia y del fémur con mucha precisión, el balance milimétrico de los ligamentos medial y lateral, la colocación precisa de los implantes y la alineación del eje mecánico. De acuerdo a este estudio de Sion, la alineación del segmento en eje mecánico aumenta la expectativa de vida del implante. Es mecánica pura. Si está bien alineado, tenemos buena condición de sobrevida de los implantes. En el siguiente estudio de Stolberg, el tamaño y colocación precisa de los implantes aumenta la expectativa de la función articular. Y en este último estudio, en el CAOS, determinan que el equilibrio de los ligamentos aumenta la movilidad sin sacrificar la estabilidad. Como ventajas, tenemos que es una herramienta quirúrgica fiable, se hace en tiempo real, tiene una ejecución precisa y reproducible del acto quirúrgico, hay una integración perfecta durante la cirugía, nos otorga mayor precisión en cuanto a la colocación de los implantes, al balance de los ligamentos, tanto en flexión como en extensión, y nos ayuda a conseguir el eje de alineación. La segunda parte de la charla tiene que ver con los puntos anatómicos, que es la toma de datos. Los objetivos son establecer los centros kinemáticos de la cadera, rodilla y tobillo, puntos anatómicos de referencia, sobre todo en la parte anterior del fémur, en la parte posterior en los cóndilos y en las partes profundas de la tibia. También determinar los límites de profundidad de los platos, que esto nos va a dar la seguridad de los cortes. Y ya con todos estos datos tomados, determinar el eje real, el balance de los ligamentos y la movilidad tanto en flexión como en extensión de nuestro paciente. Siempre hacemos una planeación preoperatoria y preferimos, además de las radiografías convencionales AP y lateral, tener un eje mecánico a partir de donde podemos determinar la desviación del eje del paciente y hacer cortes simulados en cuanto al eje femoral y tibial, respectivamente. Sabremos más o menos cuál es la brecha y el espesor del corte, y de esta forma saber si de la parte medial o lateral tenemos que hacer algún gesto de liberación como para estabilizar los ligamentos. Y después reconstruimos el eje mecánico de ambos cortes y determinamos el posible resultado de nuestra cirugía. El software indica que hay que colocarlo entre 1.8 y 2 metros a nivel del hombro del paciente, más o menos a 45 grados. Ya en el transoperatorio, empezando la toma de datos, tenemos que comenzar por la colocación de los cuerpos rígidos, que se hacen percutáneos. Aquí podemos ver
de forma superior izquierda, la animación, y en la parte inferior son transoperatoria, discretamente medial, bicortical, para una buena sujeción durante todo el procedimiento, y más o menos entre 8 y 12 centímetros de la interlínea articular para que nos permita hacer todo el procedimiento sin que nos estorben estos cuerpos rígidos. También hacemos la verificación como parte del primer paso para verificar que todo esté visible durante todo el procedimiento. El primer punto de referencia es el centro anatómico de la rodilla. Enseguida los cóndilos posteriores. El programa va guiándonos de forma secuencial y lógica para esta toma de datos. La corteza anterior, que es en la parte más superior de la corteza, generalmente es la lateral. Las partes más profundas de los platos, el medial, el lateral, y enseguida el centro de la rodilla en la tibia. Los maleolos, y finalmente el centro del tobillo, que es el centro de rotación. Ahora conseguimos los centros kinemáticos en cadera y rodilla, haciendo una movilización circular muy sutil para rellenar todos los recuadros en verde. Si los conseguimos adecuadamente, el programa nos libera esta pantalla y nos pone la siguiente, que será conseguirlos de la rodilla, de extensión a flexión, y en flexión de 90 grados, rotaciones medial y lateral. Ya tenemos todos los datos de nuestro paciente, así es que podemos ahora saber exactamente cuánto tiene de alineación. Podemos jugar con varo y valgo para saber qué tanto de inestabilidad, si se consigue de una vez la alineación de 0, y si no, podemos iniciar ya nuestra liberación de las partes mediales o laterales de acuerdo a el paciente. Las ventajas de esta primera parte serían tener un límite de seguro de corte, específicamente en la tibia, hacer un balance precoz de los ligamentos, predecir en el rango de movilidad real que tiene el paciente y su alineación, los gestos que tenemos que hacer durante los cortes y las liberaciones posteriores. En resumen, hay que hacer siempre una planeación preoperatoria, toma precisa de los puntos anatómicos. Todo esto es esencial para las siguientes secuencias. Tomar los centros de rotación determina la alineación junto con la toma de los puntos anatómicos. Esto también nos determina el tamaño y la profundidad de la lesión y nos establece el eje real, el estado de los ligamentos y el rango de la movilidad aún antes de realizar los cortes. La toma de datos conduce a una cirugía precisa con alineación mecánica, kinemática, que es esencial, y con tamaño y alineación correcta de los implantes y estabilidad de los ligamentos. Muchas gracias.